Bien, mucho gusto. Entonces, también, estimados amigos que nos escuchan, es un placer poder compartir con ustedes a través de esta pantalla, ¿no? Lamentando no poder hacerlo de manera personal, de manera física, ¿no? Pero, bueno, se da esta oportunidad y a mí lo que me corresponde compartirles hoy es qué es y por qué educar en el hogar. Hay mucho que decir al respecto y la verdad es de que el tiempo no nos alcanzaría para compartirles nuestra experiencia completa, eh, incluso solo con la primer pregunta, ¿no? ¿Qué es? Bueno, uno podría pasar varios minutos compartiendo, pero eh, antes que empezar a responder las preguntas, los animamos a conocernos en la fanpage Homeschooling San Cristóbal. ¿Sí? Al final de esta presentación también ustedes van a poder ver un teléfono de WhatsApp al cual se pueden comunicar con nosotros para ampliar el tema, porque insisto, el tema es relativamente amplio. Hemos escrito, yo personalmente he escrito un paper en algún momento cuyo título es ¿Hacia dónde va la educación? El homeschooling. Si están interesados en obtenerlo, por favor comuníquese con nosotros. También con José Daniel, nuestro hijo, hemos traducido un paper muy interesante cuyo título es 100 razones para educar en el hogar, ¿verdad? Así que nosotros vamos a compartir algunas de nuestras razones, pero seguro pues hay muchísimas más que impulsan, inspiran al por qué hacer el homeschool. ¿El homeschool qué es? Bueno, es educación en el hogar, es como nos gusta traducirlo a nosotros, ¿sí? No necesariamente educación en casa, porque la casa, bueno, al final la casa es algo físico, ¿no? Nos gusta más el término hogar, pensando en que el hogar implica la casa e implica la familia, ¿sí? Entonces, educación en el hogar o homeschooling, pues es el método educativo más antiguo que existe. ¿Okay? No es nada nuevo para algunos padres de familia y para muchos guatemaltecos, incluso este año a propósito de la pandemia, pues vino el tema del homeschool, ¿no? Y educar en el hogar y más que nada esta educación virtual que hemos tenido durante estos últimos 8 o 9 meses. Pero la educación virtual o el uso de tablets para educar en la casa no es homeschool. Eso no es homeschool. El uso de las tecnologías es una herramienta para llevar conocimiento, llevar información, pero para nada tiene que ver eso con hacer homeschool. Hacer homeschool es algo mucho más, digamos, complejo en el sentido de que hay una filosofía que subyace por debajo del homeschool. El homeschool entonces es pues el método que consiste en educar a los chicos en el hogar sobre la base de los principios y valores que la familia considera importantes, sobre la base de los métodos que eventualmente son diferentes para cada uno de los chicos. Hay chicos que aprenden viendo, ¿verdad? O que aprenden más viendo, hay chicos que aprenden más escuchando, hay chicos que aprenden más tocando, palpando. O sea, el conocimiento es, o el método es kinestésico. Los métodos entonces pueden cambiar, pueden ser diferentes y ese es el primero de los grandes potenciales o de las grandes cualidades que tiene el educar en el hogar o el homeschool. Y también implica que los padres pueden educar a sus hijos sobre la base de los contenidos que ellos prefieran, que ellos consideren más apropiados, más aptos, más convenientes, de acuerdo también a los intereses de los chicos. Esto es también sumamente importante, porque la educación bajo el método convencional, amigos, tiene básicamente 4 grandes características hoy en día. Primero es coercitiva, ¿okay? Se obliga al chico a ir al colegio. Segundo es estructurada, ¿no? Si hay una serie de estructuras que se imponen hoy por hoy, lamentablemente desde muy pequeños. ¿Sí? Yo conozco mamás, papás, que ni ha nacido el pequeño, el bebé, y ya le están buscando colegio. Cuando en realidad los chicos necesitan durante los primeros años de vida mantener el vínculo familiar con sus padres
con sus hermanos y con su círculo más cercano, porque el chico lo que necesita es crear lazos de confianza y crear confianza en sí mismo. Cuando a los chicos se les inserta dentro de un colegio muy temprano, hoy existe el, no sé, el nursery, el toddler y bueno, todas estos grados, ¿no? Entonces se rompen esos vínculos y eso crea, pues eventualmente, ¿no? Crea algunas condiciones que no le permiten a los chicos, pues, aprender de manera más natural, espontánea, más auténtica. Entonces esa es la segunda característica de la educación convencional, ¿sí? De la educación convencional. Además, es uniformizante, ¿sí? Es prácticamente una educación estándar. Se le enseña lo mismo a los chicos, ¿sí? Se les enseña exactamente lo mismo. Cuando eventualmente los chicos quieren en cierto momento dejar de aprender algún tema y aprender otro, que eventualmente no corresponde con su edad, pero eso es pues lo que eventualmente los chicos quieren, ¿no? Por ejemplo, a José Daniel le encanta mucho el fútbol, ¿sí? Recuerdo que cuando fue el mundial pasado, no recuerdo si fue el bueno, ya no recuerdo dónde fue el mundial, si fue en Brasil fue, que aprovechamos el contexto del mundial para poder aplicar ciertos conocimientos de matemáticas en José Daniel, ¿sí? Entonces revisábamos las tablas de resultados, goles a favor, goles en contra, las diferencias, los puntos que iban haciendo cada equipo. Entonces José Daniel iba aprendiendo matemáticas, básicamente sumas y restas, ¿no? Aritmética básica, muy importante, a través de esta experiencia. Entonces nos colgamos de esa situación, de esa coyuntura, ¿no? Y aprendimos también mucha geografía y mucha historia durante ese mes que duró el mundial. Entonces, eso rompe con la cuestión, digamos, de que la educación siempre es uniforme, es como a tabla rasa, ¿no? Se le enseña a todos lo mismo, cuando no todos están dispuestos a querer aprender o a querer asimilar cierta información. Y por otro lado, la última de los cuatro defectos que en realidad tiene la educación convencional es que de alguna manera es adoctrinante, ¿sí? Hay ciertos contenidos que, pues bueno, hoy por hoy, bajo el contexto de la política correcta, ¿sí? Se enseña mucho a los chicos que pues no es correcto, no es sano, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de la sexualidad, ¿no? Quizás ese tal vez sea el tema más importante desde el punto de vista moral. Algo que no dijeron sobre nosotros es que nosotros somos cristianos católicos, ¿sí? Y profesamos nuestra fe, entonces vemos con mucho cuidado el poder llevar a nuestros hijos sobre la senda, digamos, correcta en ese sentido, ¿no? Y además hay muchos otros temas por ejemplo en historia, temas en medio ambiente, por ejemplo. Yo de profesión soy ingeniero agrónomo, tengo estudios de especialización en economía ambiental, entonces veo como hay ciertos temas que se imparten a los chicos y que de alguna manera les van creando ciertas estructuras mentales y adoctrinándoles en cierta, por decirlo así, en cierta agenda, ¿sí? Y eso pues básicamente nosotros empezamos a verlo y ahí empiezo a responder el por qué, ¿no? Empezamos a ver que pues básicamente nuestro por qué radicaba en advertir que la educación convencional no estaba educando a nuestros, o no educaría a nuestros hijos en principios y valores que nosotros queríamos, ni tampoco bajo los contenidos, métodos, formas de evaluación que nosotros queríamos, ¿no? Y fuimos descubriendo a través de la lectura, recomiendo la lectura de el paper Las herramientas perdidas del aprendizaje, anótelo si puede por ahí, Las herramientas perdidas del aprendizaje, de la señorita Dorothy Sawyers. Ese paper lo escribe como tesis doctoral en Oxford en 1947 y ella advierte que la educación moderna, como la conocemos actualmente, que por cierto tiene solamente poco menos de 200 años, pero desde que el hombre es hombre hasta más o menos el siglo XVIII,
La educación fue homeschool, o sea, la educación fue en el hogar, la educación era tutoreada eventualmente por gente, digamos, culta, y era personalizada. Y en la mayoría de los casos eran los padres los que educaban a los chicos. De pronto, allá por el siglo XV, XVI, XIV, fueron las iglesias y principalmente la iglesia católica la que funda las universidades, los liceos, y entonces empieza a impartir la educación fuera del hogar y empieza a transitar la educación hacia otro modelo educativo hasta que allá por la mitad del siglo XIX, 1848, desde el Manifiesto Comunista de Karl Marx, punto 10, se lanza la consigna de educar gratuitamente y universalmente a todos. Y el Estado, el gobierno concretamente, usurpa esa función, esa atribución privada de las familias y de las personas. Entonces, nuestro porqué era advertir que queríamos que nuestros chicos fueran, digamos, aprendieran básicamente una sola cosa, además de los principios y valores cristianos que nosotros, a los cuales nosotros adherimos, ¿no? Y era que aprendieran a pensar. Y es que el modelo educativo convencional se ha olvidado de enseñar a pensar. Y ese tal vez ha sido nuestra principal motivación. Entendimos, después de leer a la señorita Dorothy Sayers, después de leer sobre educación en el hogar al estilo clásico, ¿sí? Basada en el trivium. El trivium es una palabra cuya etimología en latín significa trivium, tres, vium, vías, tres vías, donde tres vías convergen. Y estas tres vías del conocimiento y de cómo aprender son la gramática, que tiene que ver con el lenguaje y básicamente con comprender ciertos hechos, ¿sí? Conocer los hechos, conocer la realidad y comprenderla. La dialéctica, entre las cuales se incluye la lógica. La lógica es la ciencia del razonamiento, es la que nos enseña a razonar correctamente, sin errores y de manera fácil. Y por último, la retórica. La retórica es la ciencia que nos permite expresar, ya sea oralmente o por escrito, nuestros juicios, nuestros razonamientos, con base en la comprensión de los hechos y de la realidad. Al conocer todas estas, que todo esto era un vacío en el modelo convencional educativo, entonces nosotros decidimos hacer homeschool, ¿no? Y por eso, y ese es básicamente nuestro porqué, porque queremos que nuestros chicos, nuestros hijos aprendan a pensar sobre las bases de nuestros principios y valores cristiano-católicos, que es los que nosotros profesamos. Así que yo ahí me quedaría.